Hola, 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 muy buenas noches, hermanos que están mirando esto y que lo van a mirar más adelante. Solamente siempre me gusta revisar que esté todo funcionando bien. Bueno, estamos hoy en el episodio número 25. Así es, Dios ha sido bueno y nos ha permitido tener hartas sesiones de aprendizaje que espero hayan sido y sean de bendición para todos ustedes y que las puedan utilizar en sus estudios, en sus iglesias, porque esto es para ustedes, para poner buena teología de un buen nivel a su alcance. Hoy, como les decía, estamos en el episodio 25, como pueden leer acá abajito. Vamos a hablar de un tema espectacular que es la gracia de Dios. ¿Ya? Y este es un tema que me permite darle a conocer, o me permite, mejor dicho, respaldar lo que siempre les digo. Nosotros estamos enseñando teología bíblica, sistemáticamente, teología sistemática, es decir, ordenada, ¿verdad? Que va en un hilo conductor que nos permite comprender más el mensaje del Señor. Y también es una teología bíblica. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo he explicado antes, pero creo que es pertinente. Que nosotros, o yo principalmente, lo que estoy enseñando es referido 100% a la Biblia, sin ningún lente, sin ninguna tradición, sin ninguna escuela teológica, y no lo digo de manera negativa, pero estamos estudiando teología bíblica, no teología reformada, no teología pentecostal, no teología bautista, no teología evangélica, y así con algunas otras tradiciones, escuelas teológicas, sino que bíblica. Pero sí tenemos que entender de que esto en ciertas oportunidades me obliga a presentar las distintas escuelas teológicas para una mejor comprensión. A ver, déjenme ver si nos estamos escuchando. Así es, muy bien. Entonces hoy, como este tema de la gracia de Dios, es un tema que de cierta manera ha dividido teológicamente a la iglesia, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que es importante que usted conozca las distintas aproximaciones a esto, o las distintas escuelas, o las distintas tradiciones, para que al final del día, porque recuerden que al final del día usted es responsable de su comprensión y de su estudio, de su aprendizaje de la palabra del Señor y conocerlo a Él mejor. Entonces yo le voy a presentar las distintas los distintos acercamientos, las distintas escuelas teológicas con respecto a la gracia, para que usted estudie, para que usted diga, oh, ¿sabes qué? Yo no sabía lo que me dijo el hermano, o yo nunca había escuchado de esto, porque a veces cometemos el error de encerrarnos en nuestra tradición teológica o en nuestra escuela teológica y no miramos al lado. Y uno de los grandes beneficios de mirar hacia el lado, de conocer posturas que incluso sean contrarias a la nuestra, es primero poder tener un conocimiento más acabado y respaldado de nuestra creencia, y segundo, nos evita que caricaturicemos o ridiculicemos la postura de otro hermano simplemente porque no la conocemos. Entonces, hoy nosotros vamos a ver a qué me refiero con teología bíblica. Va a poder terminar el episodio de hoy y va a poder despertar, o me gustaría que desarrollara esa hambre por conocer a nuestro Dios de manera más profunda. Entonces, hoy es una excelente oportunidad para que nos demos cuenta de esto. Como siempre, utilizamos el software bíblico Logos, que es lejos la mejor herramienta digital de estudio y escudriñación de la palabra. Tiene muchas herramientas, es un software que lo que yo me demoraba a hacer 1 o 2 días, muchas horas, hoy aquí lo puedo hacer en la mitad del tiempo, y eso lleva a que pueda profundizar mejor la escritura, porque así como ustedes son edificados, también lo soy yo a través del estudio de la escritura. No recuerden que somos Calama para Cristo, un ministerio evangelístico, teológico y apologético. Dos grandes pilares son la evangelización de toda la ciudad de Calama, es decir, llevar las buenas nuevas de salvación a toda la ciudad, a todo Chile y hasta donde el Señor lo permita, y también la edificación de los santos, es decir, educar a la iglesia local y también a los que puedan tener acceso a esto, para que nosotros tengamos una teología firme y un conocimiento de Dios más profundo y acabado, para conocerle mejor. Y créanme que un mejor y más acabado conocimiento de nuestro Dios Padre nos lleva a una mejor adoración y a un mejor servicio. Permiso, voy a beber
mi cafecito del día de hoy. Pueden seguir ustedes este ministerio, No Te Detengas TV, en Facebook. Es un gran canal evangélico que ha alcanzado a muchas personas y esperamos poder pronto ya darle cierta fluidez a esto. Bueno, sin más, vámonos de lleno a lo que nos convoca, que es el estudio de la gracia de Dios a través de nuestro software bíblico Logos. Y si nos escuchamos bien, entonces vamos con la gracia de Dios. Como siempre se los recuerdo, ustedes pueden ver esta especie de plano de metro o este esquema donde es el camino que hemos recorrido. La verdad es que aquí no está todo lo que hemos recorrido, pero está en las perfecciones comunicables o atributos transferibles de Dios, que es lo que estamos estudiando en este último tiempo. Hemos pasado de la bondad de Dios, del amor de Dios, misericordia, a lo que hoy nos convoca, que es la gracia de Dios. Maravilloso y apasionante tema. Dicho sea de paso, me quedó muy rico el café. Se me va a acabar antes que termine el programa. Vamos entonces. Pongámosle bueno, dicen, ¿no? Pongámosle bueno, qué chistoso, ya. La gracia de Dios es un favor divino inmerecido, un favor del que vienen muchos dones. Clara y acotada definición. La gracia de Dios es un favor divino inmerecido. Recuerden siempre enmarcar esto en el tema global, que es primero la doctrina del Dios Trino, porque sí, hermanos y amigos, amigos unicitarios o unitarios, lamentamos decirle que están en un error y que oramos para que el Señor les pueda iluminar a través de su Santo Espíritu y puedan ustedes darse cuenta de que están en un rotundo y gran error al no reconocer a nuestro Dios Trinitario. Y el subconjunto es los atributos que describen a Dios en su actividad hacia las criaturas o atributos comunicables de Dios. Y hoy estamos en la gracia. Recuerden que los atributos comunicables de Dios lo que nos dicen que son atributos que nosotros podemos emular o imitar, aunque de manera limitada, los atributos de Dios. Vamos entonces. La gracia, creo que quedé muy arriba, ahí sí. La gracia de Dios fluye de su vida intertrinitaria. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otorgadora de dones. Incluso en el estado caído de la humanidad, Dios otorga gratuitamente a sus criaturas cosas buenas que no merecen. El mayor de estos bienes es Jesucristo. De nuevo, el mayor de estos bienes, es decir, la más grande y perfecta y maravillosa muestra de la gracia de Dios, es Jesucristo. Y aquí vamos a hacer una detención, porque es importante que recordemos muy bien cómo somos salvos. ¿Por qué? Porque yo he escuchado decir que nosotros somos salvos por fe. Y la verdad que eso no está del todo correcto. Porque si fuésemos salvos solo por fe, yo conozco gente que tiene una fe que puede mover montañas en la Virgen. ¿Podríamos decir que esa fe es la fe salvadora? Claro que no. Porque la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Entonces no solamente basta tener fe, sino que hay que tener fe en el lugar correcto. Tengo como este bigote medio cansado y se me baja, y este bigote está un poco más con energía. Así es que vamos a darle ánimo a mi bigote derecho para que no se caiga. Entonces es importante eso. Por eso cuando decía que el mayor de estos bienes, la mayor muestra de la gracia de Dios es Jesucristo, porque no merecíamos que Dios se hiciera humano y muriera por nosotros. Lo necesitábamos absolutamente, no había otra manera de acercarnos a Dios. ¿Lo merecíamos? Por supuesto que no, pero esa es la gracia de Dios. Continuamos. El audaz hilo conductor de la gracia en la Biblia es un marcador característico del cristianismo. Uno que lo distingue de otras religiones, ¿verdad? Déjenme un minuto que
Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien. Eh, de nuevo, disculpen. El audaz hilo conductor de la gracia en la Biblia es un marcador característico del cristianismo, uno que lo distingue de las otras religiones. J. Gresham Machen señaló: el centro mismo y núcleo de toda la Biblia es la doctrina de la gracia de Dios. Aleluya, ¿por qué? Porque es Jesucristo. Las obras de Dios en la creación, así como sus pactos, sus promesas, su palabra y su obra de redención, brotan de su gracia. Es importante, de nuevo. Las obras de Dios en la creación, así como sus pactos, sus promesas, su palabra y su obra de redención, brotan de su gracia. Amén, ¿verdad? Todo lo que tenemos se debe a la gracia. Pero como dice Michael Horton, la gracia en sí no es una tercera cosa o sustancia, porque en la gracia Dios se da nada menos que a Él mismo. Aleluya. Lo vamos a leer de nuevo. Michael Horton, que tiene una teología sistemática pentecostal buena, muy buena, dice: la gracia en sí, y aquí está destacado en rojo para que usted lo anote, le saque foto, le saque un screenshot, se lo aprenda, pero esto es muy importante comprenderlo. La gracia en sí no es una tercera cosa o sustancia, porque en la gracia Dios se da nada menos que a Él mismo. Aleluya, gloria a Dios por nuestro maravilloso Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. La gracia, perdón, lo moví demasiado. Ahí sí, dice: la gracia de Dios hacia la humanidad surge de la plenitud de su ser. Vamos aquí 20 segundos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no es que dividamos la gracia en un poco de gracia para Dios Padre, un poco de gracia para Jesucristo o un poco de gracia para el Espíritu Santo. Tampoco estamos diciendo que la gracia solo proviene de Dios Padre. La gracia para la humanidad, la gracia hacia nosotros surge de la plenitud del ser de Dios, es decir, de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en comunión, en perfecta comunión, nos dan este favor inmerecido de la gracia divina. Volvemos a nuestro sumario teológico Lexham. Él es un Dios de gracia. Cuando Dios se apareció a Moisés, declaró su nombre, Yahvé, el yo soy, como la suma de su ser eterno. Esta naturaleza incluye su gracia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo encontramos en Éxodo 34:6. J.I. Packer sugiere que la gracia es simplemente el amor de Dios demostrado hacia quienes merecen lo contrario. La gracia de Dios es su vida otorgadora de dones y el don es el mismo. La gracia de Yahvé no es una reacción a nuestro comportamiento como criaturas, sino la extensión de Dios dándose eternamente a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu. ¡Wow! ¡Wow! Esto lo vamos a subrayar, lo vamos a destacar porque está espectacular. Y lo vamos a leer de nuevo, ¿verdad? Dice: la gracia de Yahvé no es una reacción a nuestro comportamiento como criaturas. A ver, no se me... Vamos a hacerlo ahora sí. En rojo. Ahí sí. La gracia de Yahvé no es una reacción a nuestro comportamiento como criaturas, sino la extensión de Dios dándose eternamente a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu. Maravilloso. Jesucristo trajo al hombre la gracia que ya era como el Hijo eterno dentro de la Trinidad. Lleno de gracia y verdad, dice
Juan 1 del 14 al 18. A ver, echémosles una leída a todos juntos, hermano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aleluya. Amén. Entonces, recuerden que todas las citas bíblicas las leemos desde la Nueva Biblia de las Américas. Aquí podemos ver en Juan 1 del 14 al 18 cómo se relaciona la gracia y la verdad con Jesucristo. Por lo tanto, continuamos. Al recibir la gracia del Señor Jesucristo, participamos en la plenitud divina del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:13. Continuamos. Los teólogos identifican varios tipos de gracia y aquí es donde yo me voy a detener un minutito porque es lo que le estaba explicando al comienzo del programa. Vamos a estudiar las distintas escuelas teológicas. Recuerden que siempre podemos profundizar mucho más estos temas, pero dado que los episodios duran 1 hora y dado que uno de los objetivos es despertar en cada uno de ustedes el hambre por el conocimiento de Dios, es que los vamos a definir y los vamos a dar a conocer, ¿ya? Pero usted recuerde que usted es el que debe ponerse las pilas y ponerse serio en sus estudios teológicos. Continuamos. A ver. Listo, continuamos. Entonces, los teólogos identifican varios tipos de gracia, varios propósitos por los cuales Dios ejerce este atributo divino. La gracia común, una categoría que se encuentra con mayor frecuencia en la teología reformada, es todo el favor que Dios le muestra a la humanidad que es menor que la salvación. Bien, gracia común. La teología wesleyana arminiana enseña un concepto similar con su universal gracia preveniente. Una gracia que se extiende a todos y que les permite tomar una decisión libre a favor o en contra de Dios. La gracia preveniente. La gracia especial, se los vamos a poner destacado en azul para que ustedes puedan, si quieren volver a esto después para estudiarlo, puedan volver a dirigirse a estos puntos importantes, ¿cierto? Que nos van a ayudar a poder entender mucho mejor los conceptos de la gracia. Entonces vimos la gracia común, gracia preveniente y ahora la gracia especial. Por otro lado, es la gracia salvífica, la obra del Espíritu de aplicar la expiación de Cristo a los seres humanos. También está la gracia justificadora y la gracia santificadora, son lo que algunos denominan la gracia futura. La teología reformada afirma que la gracia salvadora es efectiva e irresistible porque está soberanamente ordenada por Dios. Yo sé que algunos puedan o no estar de acuerdo con esto, incluso yo puedo estar o no de acuerdo con esto, pero es lo que les vengo diciendo desde el principio. Voy a presentar las distintas escuelas teológicas con el fin de que usted pueda tener una amplia visión de las escrituras. A ver, ustedes saben que a mí me gusta mirarlos de frente. Entonces, vimos distintos tipos de gracia y usted puede o no estar de acuerdo, pero yo quiero que usted amplíe su visión teológica para que se dé cuenta que
lo que usted pueda llegar o lo que haya venido creyendo durante toda su vida puede no ser lo correcto. Es por eso que es importante estudiar las distintas posturas, las distintas escuelas, con una dedicación única, realmente escudriñando para que usted tenga una opinión propia, cimentada en las Escrituras. Entonces, volvemos. La teología reformada afirma que la gracia salvadora es efectiva e irresistible porque está soberanamente ordenada por Dios. Protestantes, católicos romanos, wesleyanos arminianos, gracia libre, reformados y ortodoxo, formula sus puntos de vista sobre la gracia de manera diferente. El tema central que los separa tiende a tener que ver con cuándo o cómo el mérito, las buenas obras, coopera con el favor divino. En la mayoría de las religiones no cristianas, la gracia está ausente. Y si lo está, la gracia se concibe como la capacitación de Dios, como la ayuda divina que le permite al hombre alcanzar la salvación. Como dice el libro de Mormón, contradiciendo mediante una adición el enunciado de Pablo en Efesios, es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Esto usted lo puede ver en el segundo libro de Nefi 25-23. Podemos ver cómo los mormones desvirtúan todo lo que tiene que ver con la gracia, porque una buena comprensión de la gracia nos va a revelar que no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener el favor de Dios. Ya esta aberración de la teología, me olvidé, de la teología esta que es solo dinero, que Dios, tú puedes comprar el favor de Dios. Miren qué interesante, me olvidé este nombre de esta nueva teología, donde dicen que tú haciendo cosas puedes pactar con Dios, tú ofrendando puedes comprar el favor de Dios. La teología de la prosperidad no es así. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer más la gracia de Dios. Por eso es importante conocer las distintas escuelas teológicas para no ridiculizar otra postura o ridiculizarnos a nosotros mismos cuando queremos refutar algo que creemos que está equivocado. Entonces, tenemos versículos claves. Como siempre, aquí usted puede tomarle una foto, un screenshot, anotarlo. Tenemos en Génesis del 3 al 15 al 4:26 el protoevangelio o el favor divino preparatorio. Vemos que en Éxodo del 33 al 17 al 34:9 Yahvé anuncia su carácter divino. Veamos lo que dice el Salmos 86:15, que es una alabanza por la gracia de Yahvé. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vemos cómo se alaba a Yahvé por lo que Él es. Tenemos Salmo 145, Primera de Corintios 15:10, ¿qué nos dice Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Maravilloso versículo de Corintios nos enseña Pablo. Y tenemos Efesios 2 del 8 al 9, Romanos 3 del 20 al 24, y también versículos adicionales como Segunda de Reyes del 13 a 23, Nehemías 9:17, Nehemías 9:31, y así toda la lista que usted puede ver hoy en pantalla. También tenemos alguna lectura recomendada. Son teologías bíblicas donde usted podrá encontrar uno o más capítulos referidos a la gracia de Dios. Recuerden que el Logos Bible Software o el software bíblico Logos no solamente tiene teología sistemática, sino que tiene libros cristianos, comentarios bíblicos, interlineales y también diccionarios teológicos que yo trato de mostrarle una gama de herramientas para que de alguna manera sí profundicemos un poco en este tema.
Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver el diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores de Andrade Correa. Y aquí tenemos unas muy buenas definiciones acerca de los distintos tipos de gracia, por decirlo de una manera, que estudiamos hace un momento atrás. Entonces, vamos con este diccionario teológico de Correa y Andrade. Gracia, del hebreo gesed, del griego charis, del latín gratia. Favor inmerecido concedido por Dios a la raza humana. Mediante la gracia, al hombre se le capacita para que comprenda, acepte y disfrute de inmediato de los beneficios del plan de salvación. Tenemos Efesios 2, 8 y también 9. El objetivo de la gracia es doble. 1. Salva al hombre del pecado. Y 2. Limita la acción de éste, llevando al hombre a vivir en los lugares celestiales con Cristo. Amén, aleluya. La gracia, según enseña el apóstol Pablo, obra por medio de la fe. ¿Ven? Que es importante esa distinción entre la gracia y la fe, o cómo funciona una con la otra. También tenemos la gracia común, del hebreo gesed, del griego charis, del latín comune, gracia común, concedido a todos. Favores administrado por Dios a toda la raza humana, procurando la preservación de la vida en la tierra. Entre estos favores se encuentra el día, la noche, las estaciones, la regularidad de los movimientos de traslación y rotación, la cadena alimenticia, el sistema de defensa del cuerpo, etcétera, etcétera. Recuerden que la palabra dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común, es una gracia a favor de la creación divina. Ahora tenemos la gracia especial, del hebreo gesed, del griego charis, del latín speciale, relativo a una especie. Gracia obtenida por medio de la fe en el sacrificio vicario del Hijo de Dios, mediante la cual Dios salva, justifica y adopta al pecador como hijo. Veamos qué dice Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. De nuevo, pero a todos los que recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es un versículo muy, muy claro, que yo considero que es la correcta interpretación de la gracia. También existe la gracia irresistible, del hebreo gesed, del griego charis, del latín irresistibilis, que no se puede soportar. Doctrina calvinista según la cual los predestinados para la vida eterna acabarán por ceder, tarde o temprano, a los reclamos de la gracia de Dios. Aunque no lo quieran, no podrán resistir el llamado de la salvación. Esta está principalmente en la teología reformada, ¿cierto? Que es más que los 5 puntos del calvinismo, el tulip, es más que eso, la teología reformada. Pero sí es parte importante esto de la gracia irresistible. También tenemos los medios de gracia, del latín medio, recursos que el Espíritu Santo pone a disposición de los salvos para que éstos alcancen la estatura de varones perfectos. He aquí los principales medios de gracia.
el Antiguo y el Nuevo Testamento, las ordenanzas, el servicio cristiano, la oración, la comunión con los santos, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales, la esperanza de la venida de Cristo, etcétera. Entonces, esos son los medios de gracia. Gracia preventiva. Del hebreo gesed, del griego charis, del latín praeventu, prever antes. Doctrina sustentada por Arminio, según la cual, aunque todos nos hayamos degradado como consecuencia del pecado, Dios nos restaura la capacidad de creer en las verdades del Evangelio. Recordemos que si bien el calvinismo, el arminianismo difieren en lo que es la gracia, sí ambos están de acuerdo en que nosotros no podemos hacer nada para obtener este favor inmerecido. Entonces, no vayan a pensar de que el hecho de que creamos o no en la gracia preventiva, ¿verdad? O gracia preveniente, estamos diciendo que nosotros de alguna manera aportamos para la salvación a través de la gracia. No es así. No es así. Ya el punto de inflexión radica quizás en la predestinación a través de la gracia, o sea, cómo Dios elige a sus elegidos, valga la redundancia. Bien, pero nosotros no tenemos nada que aportar salvo el pecado que cometemos para nuestra salvación. Así es que es importante esto, y es importante que usted, si va a decir, no, yo no creo en el calvinismo, no, yo no considero que el arminianismo acá, que el molinismo allá, que el tomismo, está bien que usted tenga su opinión, pero estudie, investigue las otras posturas, fórmese su opinión con mucho temor a Dios, con mucho respeto, porque es importante esto. Ya es importante acercarse a Dios de manera honesta. Continuamos. La gracia preventiva es lo que acabamos de ver. Tenemos la gracia santificadora, del hebreo gesed, del griego charis, del latín sanctificatore, que produce santificación. Poder santificador que, según el catolicismo romano, se obtiene mediante la administración de los sacramentos. Los que no somos católicos romanos sabemos que esto no es así, que la gracia santificadora, de nosotros creer en ella, no creemos de la manera que el católico. La gracia santificadora es impartida a través del Espíritu Santo, así como la gracia especial que nos salva, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos convence de pecado y podemos optar a aceptar el sacrificio de Cristo. La gracia santificadora para el cristiano es la gracia que el Espíritu Santo imparte en nosotros para que el proceso santificador continúe a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, es importante hablar ese punto. No vayan a pensar, oye, hermano, hoy está enseñando teología católica romana. No. Es solamente poder entender bien estos puntos. Y tenemos la gracia universal, que es lo mismo que la gracia común. Entonces vimos gracia, solamente gracia, gracia común o universal, gracia especial, gracia irresistible, gracia preventiva, los medios de gracia, la gracia santificadora. Entonces nosotros, espero que ustedes también se hayan dado cuenta que no solo podemos seguir profundizando, sino que hay mucha tela por cortar, hay mucho que digámoslo, que descubrir en la revelación ya revelada. Yo creo que se entiende lo que estoy tratando de decir. Esto hace que nosotros, hermanos, desarrollemos un concepto de nuestro Dios aún mayor, que veamos a nuestro Dios Padre aún más maravilloso, como este ser máximamente grandioso que Él es. Ya, y también recordemos que estos son atributos o perfecciones de Dios que nosotros podemos imitar. Por eso nosotros podemos actuar con gracia contra o a favor de nuestro prójimo. Recuerden que el Señor nos manda
a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y también a nuestros enemigos. Entonces, la única manera de amar a nuestros enemigos es por gracia. Porque quizás no se lo merecen desde nuestro punto de vista, porque nos hicieron daño. Pero al ejecutar o entregar esta gracia que nosotros también, ¿cierto?, recibimos inmerecidamente, mostramos el amor de Dios. Y como yo les decía, el software bíblico Logos tiene una serie de herramientas. Ya vimos el sumario teológico Lexham, vimos el diccionario teológico de Andrade Correa, y también les quiero invitar a leer hoy esta teología sistemática de Jay Erickson, ¿ya? Donde también nos habla de la gracia, ya solamente como una introducción. La teología sistemática de Millard J. Erickson se ha convertido en la actualidad en un libro de referencia sobre el pensamiento cristiano evangélico. Su teología se basa en las escrituras, pero también dialoga con la tradición de la iglesia y con los pensamientos teológicos y filosóficos modernos. Entonces es una teología sistemática muy atractiva. Gracia. La gracia es otro de los distintos atributos que forman parte del amor de Dios. Recordemos, amados hermanos, que no todos, pero muchos teólogos separan los atributos de Dios o los agrupan de distintas maneras. Nosotros, por el bien del estudio y por la teología sistemática que estamos estudiando, solamente los separamos en comunicables e incomunicables. Ya recorrimos todos los incomunicables y ahora estamos en los comunicables. Y separamos del amor de Dios la gracia y la misericordia como atributos separados, no porque en Dios estén separados, recuerden que Dios es simple, sino que para una mayor y mejor comprensión por parte de nuestra limitada existencia, ¿verdad? Lo separamos así, pero sí podemos decir, sin lugar a dudas, con mucha confianza, que esto fluye del amor de Dios. Continuamos. La gracia es otro de los atributos, es otro de los distintos atributos que forman parte del amor de Dios. Con esto queremos decir que Dios trata a su gente no por sus méritos o por lo que valen, por lo que se merecen, sino simplemente según sus necesidades. En otras palabras, tratas con ellos por su bondad y generosidad. Ahí está destacado, para que sigamos entendiendo esto de la gracia. Esta gracia, estamos aquí leyendo, esta gracia tiene que distinguirse de la benevolencia, altruismo que ya hemos descrito. La benevolencia simplemente es la idea de que Dios no busca su propio bien, sino el de los demás. Dios podría amar desinteresadamente, preocupándose por los demás y seguir insistiendo en que este amor debe merecerse, y por lo tanto pedir que las personas hicieran algo u ofrecieran algo para ganarse los favores que van a recibir. Sin embargo, la gracia significa que Dios nos otorga favores que no merecemos. Ahí está nuevamente destacado porque en cortas palabras esa es la gracia. Favores que no merecemos, favores divinos que no merecemos. Aunque, por supuesto, la gracia de Dios es prominente en el Nuevo Testamento, se ha sugerido que la imagen del Antiguo Testamento es bastante diferente. Marción, hasta llegó a afirmar que estamos tratando con dioses diferentes en los dos testamentos. El Dios de la creación y de la justicia estricta del Antiguo Testamento y el Dios del amor, Cristo del Nuevo Testamento. Vamos a poner esto como yo lo puse la vez pasada. Vamos a usar otro color donde yo también destaqué las herejías que podemos ir encontrando de color verde. El marcionismo decía que Jesús no es el mismo Dios que el Antiguo Testamento. Es una reverenda tontera. Sin embargo, muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de la gracia de Dios. En Éxodo 34:6, Dios dijo de sí mismo: Jehová, Jehová,
Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en el Nuevo Testamento Pablo atribuye nuestra salvación a la gracia de Dios. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, del 5 al 8. Nótese la idea de abundancia en ambos pasajes. Podemos ver que la gracia de Dios para con nosotros es sobreabundante. Hay más pasajes en el Nuevo Testamento que son incluso más explícitos a la hora de relacionar la salvación con el don extravagante de la gracia de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 2, del 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí Pablo nos deja claro que no tenemos nada que aportar salvo el pecado, ¿cierto?, para obtener la gracia de Dios. En Tito, Pablo resalta de nuevo esta obra de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Tito 2:11. Después, tras describir las profundidades de los pecados de la humanidad, en Tito 3:3, que dice, leámoslo: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y odiándonos unos a otros. ¡Wow! ¿Cómo nos describe Pablo, verdad? Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con la humanidad nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto está en Tito 3, del 4 al 7. La salvación es sin duda el don de Dios. A veces la justicia de Dios queda impugnada por el hecho de que unos reciben esa gracia y otros no. Pero esta parte yo las destaqué, se la voy a poner ahí al medio para que no se confundan con misericordia. Pero lo sorprendente, sin embargo, es que alguno se salve. Porque si Dios diese a todos lo que se merecen, ninguno se salvaría. ¡Wow! De nuevo, no tiene que sorprendernos o preocuparnos de que algunos reciban esta gracia salvadora y otros no. Lo sorprendente, sin embargo, dice Miller Erickson, es que alguno se salve. Porque si Dios diese a todos lo que se merecen, ninguno se salvaría. Maravilloso, maravilloso. Como pueden ver, es importante, yo considero importante haber separado el atributo de la gracia de Dios de su amor, solamente para que comprendamos la profundidad de su gracia, para que entendamos, nos regocijemos y también crezca nuestro temor y respeto a nuestro Dios a través de conocer la profundidad de su regalo inmerecido, de este favor inmerecido de su gracia.
de cómo Él, y yo aquí quizás le puedo dar una luz de lo que yo creo, cómo Él nos da ese destello de gracia, ¿verdad? Para que nosotros, aún caídos, podamos decir, wow, Señor, te necesito. Nos da ese destello de gracia para que nosotros podamos ver nuestro estado real y podamos reconocernos pecadores y solicitar la ayuda de Dios. Así de bueno es Dios. Así de maravilloso es nuestro Padre Celestial. Por eso yo considero importante, importantísimo, que nosotros entendamos el concepto de la perfección divina de la gracia de Dios. Para ir cerrando, este es el episodio 25, estamos ya a 4 o 5 episodios de cerrar el primer ciclo de esta excursión por la teología sistemática, donde recorrimos la existencia de Dios, pruebas de su existencia, su cognoscibilidad, incomprensibilidad, los nombres de Dios, sus atributos comunicables, incomunicables. Vimos un montón de atributos incomunicables y hoy estamos terminando, hoy estamos con la gracia de Dios que está dentro de los atributos o perfecciones comunicables o transferibles de Dios. Ya, luego vamos a hacer un periodo de descanso para seguir con la doctrina del Dios Trino. Y ahí ya viene la Trinidad en sí. Ya el deseo de mi corazón, porque así el Señor lo puso, es que usted pueda ser bendecido a través de estos estudios. Úselos libremente, recuerden, úselos libremente para mostrárselo a sus pastores, a sus líderes, en sus estudios propios. No hay problema. No hay ningún problema. La idea de esto es que es gratis para poner buena teología al alcance de toda la iglesia. Si me quiere ayudar, ore por mí, Ives Ramírez, y por el ministerio Calama para Cristo, y estamos contentos que vamos a empezar nuevamente a salir a las calles. Entonces, espero que esto haya sido de real bendición para ustedes y que seamos todos edificados a través del conocimiento de nuestro Dios, de nuestro maravilloso, incomparable, único Dios. Somos Calama para Cristo, que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios les sobrebendiga.